célula del sistema nervioso central se llama neurona. Está formada por un núcleo, está formada por un cuerpo, o sea, por un citoplasma y una membrana. De ese cuerpo neuronal van a salir prolongaciones que se llaman dendritas, y del mismo cuerpo va a salir una prolongación más gruesa y larga que se va a llamar axón. El citoplasma de la neurona se va a llamar pericardio. Cario significa nuez y hace referencia a lo que es el núcleo. Entonces el pericarium es el citoplasma que está alrededor del núcleo. Dentro del citoplasma se van a ver estructuras llamadas corpúsculos de Nils. Y los corpúsculos de Nils son retículo endoplasmático rugoso. ¿Para qué servía el retículo endoplasmático rugoso, Carolina? Síntesis de proteínas. Va a tener un citoesqueleto formado por neurofilamentos y por neurotúbulos, y va a presentar inclusiones citoplasmáticas. Sí, fíjense acá yo tengo el cuerpo de una neurona. Esta neurona es el cerebelo. Tengo acá el núcleo, con su nucleolo, el pericardio, y acá fíjense estas manchas color oscuras que son los cuerpos de Nils. Ahora, las dendritas van a presentar otras prolongaciones a manera de espinas. Notan, es como si a la dendrita le aparecerían espinas, y estas se llaman espinas de la dendrita. Entonces tengo dendritas y espinas de la dendrita. Fíjense acá, tengo estos dibujos hechos por un neurohistólogo llamado Golgi. Fíjense cómo dibuja a las dendritas con sus espinitas. Así, fíjense. Tengo el cuerpo, dendritas con sus espinas. Hasta acá. El cuerpo y las dendritas, ¿sí? Esto va a formar el lugar en el cual la neurona va a recibir estímulos. Entonces, ¿dónde van a llegar los estímulos a la neurona? Al cuerpo y a las dendritas. ¿Vale? Por aquí entra lo que es el estímulo. La prolongación más larga, que se llama axón, va a estar formada por algo que se llama cono del axón. El cono del axón va a ser el lugar del axón que sale del cuerpo de la neurona, que es más ancho, formando una especie de cono del axón.
El cono del axón se continúa con el cuerpo del axón, que va a contener el axoplasma, que es el citoplasma del axón, y el axolema, que va a ser la membrana citoplasmática que envuelve al axón. Va a contener prolongaciones transversales que se llaman colaterales del axón, y va a terminar en una prolongación a manera de escoba. ¿Sí? Estas prolongaciones que salen de la parte distal del axón se van a llamar telodendrias. Prolongaciones lejanas, telodendrias. Y las telodendrias van a terminar en el botón sináptico. Entonces, acá, el estímulo ingresa a la neurona por el cuerpo, las dendritas, y la neurona lleva el impulso a músculo o a otras neuronas a través del axón. Ese estímulo llevado del cuerpo del axón, del cuerpo de la neurona, por el axón a músculos u otras neuronas u otros órganos, va a pasar a través de los botones sinápticos. Los botones sinápticos, ¿sí?, van a estar en relación con la célula a la cual se le va a pasar el estímulo. Si digamos fuera otra neurona, esta parte de acá puede ser la parte de una dendrita, por ejemplo. Y esta unión del axón con la membrana de otra célula va a formar algo que se llama sinapsis. Entonces el estímulo sale del cuerpo de la neurona, pasa al axón, llega al botón sináptico, y el botón sináptico se va a unir, entre comillas, eso explico enseguida, con la otra célula a la cual va a pasar el estímulo. Aquí parece, si se dan cuenta, algo muy sencillo. Llega el estímulo, pasa el estímulo y se entrega el estímulo a través de una sinapsis. Facilito, ¿no ven, Caterina? Nuevamente, cuerpo, núcleo, dendritas, espinas. Llega impulso, axón, colaterales, telodendrias que terminan en botón sináptico. Muy bien. Hasta acá es algo muy sencillo. Básicamente la neurona es una célula que tiene como capacidades fisiológicas importantes. ¿Cuáles? ¿Cuáles es eso? Las funciones importantes. Sí. La secreción, la secreción. No, secreción no. Conducción irritabilidad. E irritabilidad. ¿Sí? Los axones de la neurona pueden llegar a medir muchos centímetros. Pueden llegar a medir mucho de largo. Y las sinapsis van a funcionar con sustancias formadas en el cuerpo de la neurona. Y esos centímetros de axón también deben recibir nutrientes para que puedan funcionar. ¿Se dan cuenta? Los nutrientes
y la materia prima para que funcione la sinapsis van a venir desde el cuerpo de la neurona y la mayor parte se van a formar a nivel de los cuerpos de MIPS. Entonces, la acción de llevar sustancias del cuerpo de la neurona hacia todo el axón se va a llamar transporte axoplasmático, que consiste en llevar sustancias desde el cuerpo de la neurona hasta a todo el axón. ¿Vale? ¿Qué sustancias se podrán llevar, Rebeca? ¿Qué vamos a llevar del cuerpo de la neurona al axón? ¿Qué llevarías tú? Tienes acá, todo esto es el cuerpo de la neurona, todos ustedes. Y ustedes son trabajadores. Uno de ustedes siembra aquí maíz, otro siembra aquí papa, otro siembra acá, no sé, arveja, y este lado, aparte de eso, va a formar pilas Duracell. Pero de este curso hay un corredor de alumnos que va hasta la calle Colón, y todos ellos están esperando poder funcionar gracias al trabajo de este curso. ¿Qué les vas a dar a toda esa fila para que no se mueran? Nutrientes. Entonces, hay un transporte axoplasmático rápido y uno lento. El transporte axoplasmático lento es realmente lento. Lleva sustancias del cuerpo al resto del axón a una velocidad de 4 milímetros por día. ¿Sí? Solamente es anterógrafo. ¿Qué significa eso? Que van estas sustancias de ida, pero nunca vuelven al cuerpo. Y eso se debe a que lleva componentes esenciales para la vida, o sea, nutrientes. Y obviamente no vuelven, porque si tenemos la fila de alumnos hasta la calle Colón y nosotros les pasamos choclo, ¿sí? Se lo van a comer, no te van a devolver el choclo, ¿verdad? Entonces el transporte axoplasmático lento lleva componentes esenciales y por lo tanto solo es de ida, porque se gasta. ¿Vale? En cambio, el transporte axoplasmático rápido tiene una velocidad de 200 a 400 milímetros por día, o sea, 20 a 40 centímetros por día. ¿Se dan cuenta? Es realmente largo el axón. Va a llevar vesículas y esta va a ser de tipo anterógrado y retrógrado. O sea que las vesículas van de ida y las vesículas van de vuelta. Estas vesículas lo que van a llevar van a ser, ¿qué creen que lleven? Janet, ¿qué crees que lleven esas vesículas? Es para el adecuado funcionamiento. ¿Qué hacían las neuronas? Pasaban estímulos. Anaí, ¿qué llevan? Van a llevar neurotransmisores. Estas vesículas van a ir hasta la parte final de la telodendria, o sea, hasta el botón sináptico. Van a entregar neurotransmisores y las vesículas vacías van a volver para volverse a llenar de neurotransmisores. De esa manera, ¿qué es lo que hace? La neurona recicla material.
muchas células del cuerpo y muchos órganos y muchos sistemas, aunque ustedes no crean, constantemente reciclan sustancias. Por ejemplo, cuando un glóbulo rojo se muere, el cuerpo inmediatamente recicla el hierro, no lo bota. ¿Sí? Y en este caso se recicla la otra. Bueno, hasta ahí están bien, ¿verdad? Tenemos cuerpo, dendritas, axón, y el axón se alimenta del cuerpo. Bueno, si seguimos hablando de lo que es estructura, las neuronas se pueden clasificar de acuerdo. ¿Qué es esto? Aquí yo lo noto en el paseo. De acuerdo al número de prolongaciones. Puede ser unipolar cuando solamente presenta cuerpo y un axón. Puede ser pseudo unipolar cuando aparentemente, ¿qué significa pseudo? Falso. Cuando aparentemente tendría una sola prolongación, ¿se dan cuenta? Pero de esa prolongación salen dos. Una prolongación que va a ser la dendrita y otra prolongación que va a ser el axón. Por aquí entra el estímulo y por aquí sale. Y estas neuronas pseudo-unipolares se encuentran en los ganglios espinales. Si ustedes se acuerdan de sus estudios de neuroanatomía, que seguramente se van a acordar bien porque el doctor Ledesma es un fanático de la neuroanatomía, ¿sí? Los ganglios espinales, ¿qué son? Son como una especie de puentes para llevar el estímulo de los nervios espinales al resto del cuerpo. ¿No ven? Llega el estímulo, queda como una isla y de ahí se vuelve a disparar el estímulo. Eso se logra porque el estímulo llega a esta neurona sobreunipolar, recibe el estímulo y este inmediatamente pasa el estímulo a otra neurona que lleva con el axón el estímulo a la parte periférica del cuerpo. Entonces, los ganglios espinales tienen neuronas pseudo unipolares. También vamos a tener neuronas bipolares que tienen una dendrita arriba y un axón abajo. Y estas se van a observar a nivel de lo que es la retina, el ganglio de Corti, el ganglio de Scarpa, ¿sí? A nivel de lo que es la retina, como vamos a ver si llegamos a ese tema, la retina es toda una maraña de neuronas de distinto tipo, y uno de los tipos de neuronas que se observan ahí son las bipolares. Y la más común, la multipolar, la que hemos estudiado, la que tiene cuerpos, muchas dendritas y un axón. De acuerdo a Golgi, pueden ser dendritas con axón largo, dendritas con axón corto. De acuerdo a la forma de su cuerpo, pueden ser piramidales, redondeadas, tipo matraz, etcétera, ¿sí? Esta clasificación se las menciono, lo mismo que esta, porque la verdad la que tendría algún sentido sería esta, dependiendo del número de prolongaciones. ¿Vale? En la vida real, ninguna. Ahora, todos esos axones, cuerpos, dendritas, forman a nivel del sistema nervioso central toda una red, toda una maraña, y toda esa red se llama neurona, así como un cableado horriblemente hecho. Ya, muy bien. Ahora sí. Lo que realmente tal vez es importante que entiendan es que a nivel del final del axón y a nivel de lo que va a ser la célula que recibe el estímulo, se va a ver esta estructura llamada sinapsis. Las sinapsis
Si fuera a nivel del sistema nervioso central, va a tener una neurona presináptica y una postsináptica. Va a estar formada por el botón sináptico, que es el final de la telodéndrica. Va a tener un espacio que se va a llamar hendidura sináptica y va a tener la siguiente parte, que es la de la célula, que se llama postsináptica. ¿Sí? Estas sinapsis a nivel del sistema nervioso central se van a poder dar por medio de uniones de un axón al cuerpo neuronal o a la dendrita, y alguna vez se va a poder ver la unión de axón con axón, determinando que las sinapsis puedan ser axosomáticas o axodendríticas o axoaxónicas. Axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas. Si se dan cuenta, acá seguimos manejando lo que es conceptos netamente estructurales. Cuando yo veo la sinapsis, esta es una sinapsis, la sinapsis puede ser, bueno, veamos nada más cómo. La sinapsis más común va a estar formada por, nuevamente, la vesícula, la hendidura sináptica y la célula postsináptica. El estímulo que llega va a determinar lo siguiente: que la vesícula que ha llegado por transporte axoplasmático rápido bote neurotransmisor a la hendidura sináptica. La célula postsináptica va a tener en esta membrana receptores para el neurotransmisor. Entonces se va a dar la unión neurotransmisor, receptor de membrana, y la unión neurotransmisor receptor de membrana va a determinar una acción específica de la célula o que el estímulo continúe su viaje. Si ustedes se acuerdan, esto ya hemos visto. ¿Qué pasa cuando se llega un estímulo eléctrico al músculo? ¿Qué hace la célula al recibir el neurotransmisor? Libera calcio, y eso determina la contracción. Entonces, esta unión neurotransmisor-receptor, gracias a que el neurotransmisor es secretado a la hendidura sináptica, determina el paso del estímulo del botón sináptico a la otra célula. Fíjense cómo en este caso se está determinando un estímulo nervioso que va a determinar una acción química para determinar nuevamente otra acción de tipo eléctrico. El cuerpo funciona así: reacciones químicas y reacciones físicas. Una vez que se da el estímulo, el neurotransmisor va a volver a ingresar al botón sináptico para ser reciclado, o en su defecto va a ser eliminado. ¿Por qué va a ser eliminado, Erika? ¿Por qué eliminarías el neurotransmisor? Ha venido acá, qué sé yo, aquí abajo hay un músculo. Llega el estímulo, se secreta el neurotransmisor, se determina acá que se libere calcio, por lo tanto el músculo determina que se contrae el músculo, determina una contracción. ¿Por qué una vez que se ha dado la contracción yo tengo que eliminar mi neurotransmisor? ¿O se puede quedar ahí? El servir sirve, ¿cómo vamos a echar a perder? Si te digo que gran parte vuelve a ingresar para volver a ser usado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tengo que eliminar el neurotransmisor?
Pero ¿para qué quiere volver? Porque una parte va a volver y otra parte voy a eliminar. ¿Para qué quiero eliminar? Nuevamente, llega el estímulo eléctrico, se secreta el neurotransmisor, llega el estímulo a la membrana del músculo esquelético, se libera calcio y eso determina la contracción del músculo. Y ahora yo quiero eliminar mi neurotransmisor. ¿Para qué quiero eliminar? Sandra. No está dañando nada. Ponga el mismo cuerpo. Mateo, ¿vos qué eres más pensante? Va a mantener el estímulo si no se lo saca el neurotransmisor. Claro. Yo tengo acá, quiero contraer mi músculo del bíceps. Contraigo ahí. Si es que yo no quito el neurotransmisor, se quedaría mi músculo contraído. Y eso no es conveniente. Entonces, si yo contraigo mi músculo, ahora quiero caminar y se queda contraído mi otra pierna. Y ahora quiero dar la vuelta, me voy a quedar como un estatua, ¿se dan cuenta? Ustedes se acuerdan, bueno, ustedes no se acuerdan. Anteriormente, dentro de lo que es la generación de los chicos, estaba muy de moda tomar raticida para matarse como ratas, ¿viste? Lo único que provocaban era un montón de problemas y trabajo en las emergencias. Antes, porque ahora los raticidas ya no sirven para matarse por si acaso, no gasten plata si quieren hacerlo, no sirve. Antes tenían un compuesto que se llama organofosforado. Y este compuesto organofosforado lo que hacía era competir con algo que se llamaba acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que lo que hacía era destruir la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Entonces, cuando uno tomaba el famoso raticida, el organofosforado, ¿qué es lo que pasaba? Anulaba la destrucción del neurotransmisor que se llama acetilcolina, determinando que el estímulo dado por esa neurona que tenía el neurotransmisor acetilcolina se perpetúe, y al perpetuarse determinaba que las pupilas mióticas, aumento de secreción de moco en los pulmones, por lo tanto el paciente se llenaba de moco y se asfixiaba, y que el corazón lata cada vez más lento. Y entonces ese paciente se suicidaba anulando la destrucción del neurotransmisor. Entonces, una vez que se da el estímulo debe de cesar para dar paso a otro estímulo. Entonces, neurotransmisor, unión neurotransmisor-receptor, respuesta, estímulo o que siga pasando el estímulo eléctrico. ¿Se dan cuenta? Así funciona lo que es la sinapsis. Ahora, esto de acá adquiere importancia. Y que ya, fíjense justamente, aquí tenemos un botón sináptico y acá tenemos la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor y estimula esta célula, ¿sí? Dependiendo la parte del cuerpo, el estímulo es distinto. Por ejemplo, la acetilcolina, que hace, baja, disminuye la contracción del corazón y aumenta la secreción de moco en las células respiratorias. ¿Se dan cuenta? Y hace que se contraiga la pupila. ¿Ves? Dependiendo del lugar, el neurotransmisor actúa de una X manera. Entonces, nuevamente, en este caso, dopamina se estimula, el remanente reingresa y la otra parte se destruye. Y fíjense, cuando yo hablo de neurotransmisores, pues tengo gran cantidad de neurotransmisores a nivel de todo el cuerpo. Solamente a nivel del sistema nervioso central voy a tener neurotransmisores que se los puede dividir en péptidos y moléculas pequeñas. Las moléculas pequeñas tenemos la GABA, el ácido gamma aminobutírico, la glicina, el glutamato, el aspartato, la taurina. Dentro de lo que son las aminas biogénicas que van a actuar a nivel central y a nivel periférico, tengo la acetilcolina, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, serotonina y histamina. Dentro de lo que son nucleótidos tengo adenosina ATP.
Tengo otros como el monóxido de carbono, tengo otros como endorfinas, etcétera, 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 etcétera. Esto de acá, buenos días, no se despiden con los citados, ya son 10, sí, pero tampoco revisan la profesión. Bueno, entonces, estos neurotransmisores van a determinar un adecuado funcionamiento y estímulo en X o Z regiones. Y gran parte de las enfermedades se pueden traducir en daño en estos neurotransmisores. Y al conocer estos neurotransmisores, yo puedo dar estos neurotransmisores de manera artificial para determinar estímulo en los receptores o determinar inhibición de los receptores. ¿Se dan cuenta? Les pongo un ejemplo. Yo tengo una neurona y esta neurona va a ir a los vasos sanguíneos y al corazón, ¿vale? Al sistema cardiocirculatorio, ¿vale? Determinando que mi sistema cardiocirculatorio funcione más rápido, o sea, que mis vasos sanguíneos se contraigan y que mi corazón lata más rápido. ¿En qué momento late tu corazón más rápido, Kevin Steve? Cuando estás en peligro, ¿verdad? ¿Y qué secretas cuando estás en peligro? Adrenalina. Y fíjense, adrenalina, noradrenalina. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina que actúan a nivel del sistema nervioso central también van a llevar un estímulo nervioso, aumentando mis latidos cardíacos y contrayendo mis vasos sanguíneos para aumentar la presión. ¿Qué pasará si, por ejemplo, hay un paciente que está por morirse? Su corazón late muy débil y aparte sus vasos sanguíneos están muy dilatados. ¿Qué creen que le dan en terapia intensiva? Bueno, no le dan adrenalina, le dan noradrenalina, que es su primo. ¿Qué están haciendo? Están estimulando los receptores nerviosos que contienen receptores para el neurotransmisor de manera artificial para que esto funcione más rápido. Fíjense cómo conceptos tan básicos como lo que es sinapsis son totalmente aplicables y por eso es importante conocerlos. ¿Alguien conoce lo que es el Alzheimer o la demencia senil? ¿Catherine vos? Por ejemplo, se dice que las personas que leen mucho tienen poco Alzheimer, que son han visto a los ancianos que no se acuerdan quiénes son, que necesitan ayuda para comer. Ellos tienen problemas a nivel de los receptores centrales de la gamma-aminobutyrato, GABA. ¿Sí? Y los tratamientos nuevos van aquí para mejorar lo que es el estímulo de la neurotransmisión a nivel de lo que es GABA. ¿Alguien de ustedes alguna vez en su vida ha sentido placer? ¿No? Nunca. Son gente totalmente triste, que inunda en la vida, que no sabe lo que es sentir una alegría. ¿No? ¿Sí? Bueno, el placer se va a dar a nivel de receptores como la beta-endorfina, a nivel de receptores que son la serotonina. Y las personas que utilizan drogas, por ejemplo como la cocaína, las metaendorfinas o las metanfetaminas, o inclusive situaciones como por ejemplo el vomitar en pacientes con trastornos como anorexia y bulimia, lo que hacen es estimular a los receptores nerviosos de beta-endorfina, determinando eso placer. Por eso es tan difícil sacar de la adicción a alguien,
porque el cerebro quiere más estímulo, quiere más placer. ¿Quién no quiere más placer? ¿Se dan cuenta? Y los medicamentos que se utilizan van en contra de estos, van en contra de estos, van en contra de estos, compitiendo con los del cuerpo para disminuir la necesidad de placer. Hay una novela muy interesante, no creo que la conozcan, yo ya ni me acuerdo el título porque la leí cuando tenía más o menos su edad. Sí, que venía en una selección de novelas líder, se llamaba, que era un libro así grueso que tenía 4 novelas. Justo mi padre tenía una biblioteca enorme, sigue teniendo la biblioteca, mi padre ya no, y me dio el libro, o le sobre el libro, no me acuerdo. La cosa es la dicha que había dos muy buenas, una que se llamaba Sandares del Pescador, que después hizo una película, y había otra novela de un neurólogo. Y lo interesante de esta película, que se trata efectivamente de un neurólogo, y el que escribió la novela era neurólogo, que se dedicó a escribir. ¿Sí? ¿Y qué contaba? Que había agarrado el cerebro en pacientes que convulsionaban. Habían descubierto cuál era el sector que determinaba el inicio de la convulsión, que también por si acaso cuando uno habla de convulsiones se dan medicamentos que juegan acá, y en la novela por si acaso le habían colocado un chip. ¿Sí? ¿Qué hacía ese chip? Cuando se estaba iniciando el estímulo eléctrico de la convulsión, se estimulaba el chip que estaba en la zona, y el chip lo que hacía era estimular los receptores de beta-endorfina. Estimulaba la secreción de beta-endorfina, mejor dicho, de lo que es las neuronas. Por lo tanto, ese paciente lo que hacía era que cuando quería convulsionar, el chip estimulaba a las neuronas que tenían como neurotransmisión beta-endorfina y que se provocaba placer. Y el estímulo de placer bloqueaba el estímulo de la convulsión. O sea que una maravilla, en vez de convulsionar, el tipo sentía placer. Y obviamente se controló lo que es la convulsión. Pero la novela, ¿cómo da la vuelta? Que como sentía placer, el paciente comienza a provocarse convulsiones, luces intensas, situaciones de estrés, tomar alcohol, cualquier cosa estimulante como el café, con el fin de estimular a que tenga convulsión. ¿Para qué? Para que el chip se estimule y se determine placer y se anule la convulsión. Tanto se estimula que el tipo ya no podía estar sin que el chip se active y se transforma un tipo totalmente loco. Bueno, después la novela va a buscar al neurólogo, a sus asistentes para matarlos, lo que le habían hecho daño, etc. Pero lo interesante de la novela es esto. Fíjense cómo este neurólogo que escribe novelas, lo que hace es escribir una novela a base de neurotransmisores. Básicamente, si uno analiza eso, utiliza un neurotransmisor que provoca placer y lo que hace es escribir una novela a base simplemente de un neurotransmisor. Entonces, ¿qué día estamos hoy? Martes. Para el día jueves, estudian un poquito neurotransmisores, a ver si me pueden colocar algunos ejemplos a base de esto. ¿Sí? Yo más o menos manejo gran parte de estos neurotransmisores porque muchos actúan a nivel digestivo, pero a ver si ustedes averiguan un poquitito. Sobre todo, tal vez sea importante para ustedes lo que es la beta-endorfina, la serotonina, la histamina, y si les interesa la parte clínica, la acetilcolina, dopamina, noradrenalina y adrenalina, ¿sí? Porque es algo que se utiliza de manera habitual, pero los médicos lo utilizan tan habitualmente que se están olvidando más o menos cómo funciona. Por ejemplo, cuando se da mucha noradrenalina, ¿qué creen que pasa? Los receptores se agotan, y al agotarse, ¿qué creen que pasa si el paciente está muy mal? El paciente se muere. Entonces, el uso también tienen que tener idea. Obviamente ustedes no son médicos, simplemente hagan un estudio a lo que vengan, ¿sí? Me pueden dar algún ejemplo que yo les he dado, porque esta es la parte tal vez más interesante de lo que es el tema, y en fisiología tampoco lo llevan esto así, tampoco en neurología.
Sí, pero es importante que vayan conociendo estos términos.